ruega, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Entonces, hoy tenemos dos audiencias, dos catequesis del Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Una que dio el 1 de mayo de 1996, que lleva por título La nueva hija de Sión, y otra que dio el 8 de mayo de 1996, que lleva por título María la llena de gracia. Vamos a ver primero María la llena de gracia, la del 8 de mayo. Él dio esta catequesis el 8 de mayo del 96. Y luego enseguida veremos la otra catequesis del 1 de mayo, que lleva por título La nueva hija de Sión. Entonces, en el tema de la María la llena de gracia, dice San Juan Pablo II que en el relato de la Anunciación, la primera palabra que le dirige el ángel a María es alégrate, Jaire, en griego como lo escribió San Lucas, Jaire, que constituye una invitación a la alegría que remite a los oráculos del Antiguo Testamento, dirigidos a la hija de Sión. Es decir, la hija de Sión es la ciudad de Jerusalén. Se le llama hija de Sión porque fue construida esa ciudad sobre la montaña llamada Sión. Entonces la hija de Sión es la ciudad, propiamente la ciudad de Jerusalén, y más propiamente los ciudadanos, los que habitan esa ciudad de Jerusalén. Ellos son la hija de Sión, que en las profecías del Antiguo Testamento tiene una relevancia muy importante. Dice el Santo Padre Juan Pablo II que ya se ha explicado por qué la invitación a la Virgen Santísima, Jaire, alégrate, se funda en la alegría, porque la presencia de Dios en medio de su pueblo es motivo de alegría, y la venida del Rey da origen a la fecundidad materna. Por ello, esos motivos encuentran en María su pleno cumplimiento, es decir, el motivo de que Dios está en medio de su pueblo y de que la Virgen es fecundada para dar a luz al Mesías. Por esos dos motivos, el ángel la invita a que se alegre, porque Dios habita en medio de su pueblo y porque Dios hará que en el vientre de la Virgen se genere el Hijo de Dios, el Mesías. El ángel Gabriel se dirige a María de Nazaret con ese saludo, alégrate, y luego enseguida la llama llena de gracia, Jaire que jaritomene, las palabras que usa San Lucas en el Evangelio. Y estas dos palabras, Jaire que jaritomene, dice el Santo Padre San Juan Pablo II que tienen una conexión muy importante. María es invitada a alegrarse porque Dios la ama y porque la ha colmado de gracia. Por esos dos motivos, el ángel invita a la Virgen a que se alegre. La fe de la Iglesia y la experiencia de los santos enseñan que la gracia es la fuente de la alegría y que la verdadera alegría viene de Dios. En María, como en los cristianos, el don divino es causa de un profundo gozo. El don divino que pues a los cristianos se nos da a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de la formación de la asamblea de fieles en la misa. Pero a la Virgen Santísima la gracia de Dios se le dio desde el primer instante de su concepción de ella en el seno de su mamá Isabel, no, Santana, pero después la gracia que Dios le da a la Virgen se la da a través de este saludo que el ángel le dirige, que jaritomene, llena de gracia. Llena de gracia es la palabra
con la que el ángel ofrece la designación de parte de Dios. Es decir, ella es una mujer destinada a convertirse en la madre de Jesús. Así lo dice la Lumen Gentium cuando afirma en el número 56, la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel de la Anunciación por encargo de Dios como llena de gracia. Eso es un texto del número 56 de la Lumen Gentium, que cita aquí el Papa San Juan Pablo II para referirse a ese saludo que le presenta el ángel Gabriel en Nazaret. Por ello, el mensajero celestial la llama llena de gracia y le confiere un significado más alto. Es decir, en ese saludo se manifiesta el plan divino de Dios en relación a María. Y dice el Papa que así como está escrito, él mismo lo escribió en la Redemptoris Mater, en el número 9. La plenitud de gracia que Dios le da a María es la dádiva sobrenatural, es el regalo, es el don. Es lo que Dios le quiso dar a María para que ella se beneficiara como elegida de Dios y destinada a ser madre de Cristo. La llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. Y así el ángel, según este relato de San Lucas, usa ese término llena de gracia antes de pronunciar el nombre de María, poniendo de relieve el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la Virgen María. Es decir, no llega el ángel y le dice María, sino que antes de saludarla, antes de pronunciar el nombre de ella, antes de cualquier otra palabra, lo primero que le dice el ángel es alégrate llena de gracia. Y entonces esta expresión traduce la palabra quejaritomene, con el que el ángel expresa el matiz del término griego, que no debería ser solamente llena de gracia, sino hecha llena de gracia o colmada de gracia. Nos decía la profesora, la doctora Deyanira Flores, que ese término quejaritomene significa que en un momento Dios le concede la plenitud de gracia y que esa gracia se desarrolla y persiste, permanece en la vida de la Virgen después de que el ángel la ha saludado. Esa gracia, plenitud de gracia permanece en María a lo largo de toda su vida. Y por ello este don divino de Dios a la Virgen indica el nombre con que Dios quiere llamar a la Virgen más Santísima. Dice el Papa que es un participio perfecto en donde se expresa la imagen de una gracia perfecta y duradera que implica la plenitud, la totalidad. El mismo verbo quejaritomene en el significado de colmar de gracia se usa en la carta a los Efesios para indicar la abundancia de gracia que el Padre concede en su Hijo amado, como podemos leerlo en el capítulo 1, verso 6 de la carta a los Efesios. Pero aquí en el Evangelio de San Lucas, María recibe ese saludo como primicia de la redención. Es decir, que es el primer regalo que Dios le da a la humanidad en la persona de la Virgen, llamándola llena de gracia. En el caso de la Virgen, la acción de Dios resulta sorprendente, ya que María no posee ningún título para recibir el anuncio de la venida del Mesías. Ella no es sumo sacerdote, no es ni siquiera varón, sino una joven mujer que no tiene ningún influjo en la sociedad de su tiempo. Además, nació en Nazaret, que es una aldea que nunca se cita en el Antiguo Testamento y que no debía gozar de buena fama, como lo dan a entender las palabras de Natanael,
cuando se refiere a Jesús en el capítulo 1, verso 46 del Evangelio de San Juan. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? De modo pues que la Virgen Santísima nace en Nazaret, donde en ningún lugar de la Sagrada Escritura se menciona y donde el propio Natanael dice que no puede salir nada bueno de Nazaret. Entonces, el carácter gratuito de la intervención de Dios es evidente si lo comparamos con el texto del Evangelio de San Lucas, que refiere el episodio de Zacarías, cuando el mismo ángel le anuncia a Zacarías que va a ser, que su esposa Isabel va a tener un hijo. Ese pasaje de Zacarías pone de relieve la condición sacerdotal de Zacarías, así como el ejemplo que él y su mujer Isabel proporcionan como justos, como la designación de aquellos que han encontrado la bendición de Dios en el Antiguo Testamento, porque dice San Lucas capítulo 1, verso 6, que tanto Zacarías como Isabel caminaban sin tacha en los preceptos del Señor. En cambio, no se alude al origen de María. De hecho, la expresión de la casa de David, como dice Lucas acerca de la Virgen que era descendiente de la casa de David, se refiere solo a San José, pero no se dice nada de la conducta de María. Con esta elección de parte de Dios a María, de la que San Lucas nos refiere con esas palabras, Jaire que Jarito Mene, que descendía de la casa de David, su esposo descendía de la casa de David, nos está diciendo que ella recibe una gracia soberana, puesto que le ha sido concedido el regalo de ser llena de gracia, pero ese regalo de la gracia plena, de la plenitud de gracia, no proviene de ningún mérito, sino únicamente por la gratuita predilección de Dios sobre Santa María. Así, el evangelista San Lucas, cuando explica esas dos palabras, Jaire que Jarito Mene, alégrate llena de gracia, no desea poner en duda el valor de la Virgen Santa, más bien quiere presentar a María como puro fruto de la benevolencia de Dios. Dios tomó la iniciativa de poseer a María, a quien Dios hizo, como dice el ángel, llena de gracia. Precisamente la abundancia de gracia funda la riqueza espiritual oculta en la Virgen Santísima. En el Antiguo Testamento, Dios manifiesta la sobreabundancia de su amor de muchas maneras. En María, en los albores del Nuevo Testamento, la gratuidad de la misericordia de Dios alcanza un grado supremo. Es decir, porque la predilección de Dios que muestra que Dios ha elegido al pueblo de Israel y en particular ha elegido a los pobres, a los que tienen puesta su confianza en Él. En esa vocación de María Santísima, la predilección de Dios llega a su parte más importante, más alta, desde el inicio del Nuevo Testamento. Así la Iglesia, por esta experiencia en relación con Santa María, exhorta a los creyentes a dirigir su mirada hacia la Madre del Redentor y a sentirse amados por Dios. El texto de San Lucas sirve como invitación para que la Iglesia haga a todos los creyentes imitadores de la humildad y de la pobreza de Santa María, para que siguiendo su ejemplo, perseveremos los creyentes en la gracia divina
que todo lo santifica y todo lo santifica. De modo pues que ese es el texto que San Juan Pablo II produjo el 8 de mayo del 96 acerca de María la llena de gracia. Pero todavía podemos ver la otra catequesis del Papa San Juan Pablo II acerca de la nueva hija de Sión, que fue proclamada esta catequesis el 1 de mayo de 1996. Dice el Papa que acerca de esta designación, hija de Sión, cuando el ángel saluda a María, la excelsa hija de Sión, según la Lumen Gentium, número 55, dice que María recibe el saludo del ángel como representante de la humanidad. Ella representa a la humanidad y es llamada a dar su consentimiento a la encarnación del Hijo de Dios. Por ello, la primera palabra que el ángel le dirige es una invitación a la alegría. Jaire, es decir, alégrate. El término griego jaire fue traducido al latín como ave, una sencilla expresión de saludo que no parece corresponder al significado del saludo del ángel, puesto que ese saludo jaire significa alégrate. En cambio, ave, pues es una palabra como decir hola, como decir cómo estás, como decir me da gusto verte, pero que no traduce con plenitud el significado del griego jaire, que es alégrate, regocíjate, salta de gozo. Por ello, jaire es también una fórmula de saludo que se empleaba entre la comunidad de los cristianos de Grecia. Pero las circunstancias en que es pronunciado esta palabra en el caso de la Virgen no pertenece al clima de un encuentro habitual. No es lo que significaba para los creyentes de origen griego. Por ello, dice el Papa que no es bueno olvidar que el ángel es consciente de que trae un mensaje único a la Virgen Santísima. Es un anuncio que nunca más se volverá a repetir en la historia de la humanidad. Por ello, un saludo sencillo sería inadecuado, porque no representaría la importancia de ese momento de la historia de la salvación, por el que Dios elige a María y se dirige a ella para que ella le otorgue a Dios su consentimiento. Por ello, en esta ocasión excepcional en que el ángel es enviado a saludar a María, el significado de la palabra jaire, alégrate, es un significado muy importante porque representa la importancia de la ocasión en la que se utiliza esta palabra. Y después el Papa San Juan Pablo II dice que el pensamiento, después de leer este saludo, jaire, hay que dirigir nuestro pensamiento al profeta Sofonías, en donde en el capítulo 3, verso 14, pronuncia el profeta Sofonías la bendición para Jerusalén. Exulta, hija de Sión, da voces jubilosas, Israel. Alégrate con todo el corazón, hija de Jerusalén, que es un saludo que se dirige, sí, de parte de Dios, a través del profeta Sofonías, pero va dirigido a la ciudad, al pueblo, a la gente que habita Jerusalén. Este oráculo incluye la invitación a la alegría. Alégrate con todo el corazón, dice Sofonías en el capítulo 3, verso 14. Es decir,
ahí alégrate con todo el corazón. El profeta dice esta bendición, esta invitación a alegrarse, porque alude a la presencia del Señor. Dice Sofonías, el rey de Israel, el Señor está en medio de ti, como podemos observarlo en el verso 15 de ese capítulo 3 de Sofonías. El motivo, pues, por el que el profeta Sofonías invita a la ciudad de Jerusalén a alegrarse es porque el rey está dentro, está en medio del pueblo de Jerusalén. Es una exhortación a no tener miedo. No temas, Sión, no desmayen tus manos. Así se lo dice el profeta Sofonías al pueblo de Jerusalén en el verso 16 de ese capítulo 3 de Sofonías. Y también en el profeta Sofonías encontramos la promesa de que Dios intervendrá en favor de su pueblo. Así se lo dice en el verso 17 el profeta Sofonías al pueblo de Jerusalén. En medio de ti está el Señor como poderoso Salvador. Así pues, dice el Papa San Juan Pablo II que las semejanzas entre el saludo que le dirige el ángel Gabriel a María en el capítulo 1 de San Lucas son similares, hay muchas semejanzas con las circunstancias en las que el profeta le dirige el saludo de alegrarse al pueblo de la ciudad de Jerusalén en ese capítulo 3 del profeta Sofonías. Y por ello podemos decir que ambos textos, el del saludo del ángel Gabriel en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas y el saludo del profeta Sofonías al pueblo de Jerusalén en el capítulo 3, nos permiten reconocer en María la nueva hija de Sión, que tiene pleno motivo para alegrarse porque Dios ha decidido realizar en ella su plan de salvación. De modo pues que aquí tenemos esta identificación que el Papa nos invita a que reflexionemos entre la hija de Sión, que fue llamada por Sofonía la ciudad de Jerusalén, y la alegría que el ángel Gabriel invita a la Virgen a que experimente cuando la visita en la ciudad de Nazaret. Una invitación a la alegría también se encuentra en el profeta Joel, capítulo 2, verso 21. Dice Joel, no temas, suelo, alégrate, regocíjate, porque el Señor hace grandezas. Sabréis que en medio de Israel estoy yo. Así pues lo dice el profeta Joel, y como ven también se refiere a la alegría, al regocijo, a causa de que Dios, el Señor, está en medio de su pueblo. Y es significativo que en el oráculo de Zacarías, cuando Jesús entra en Jerusalén, que en donde se refiere el profeta Zacarías en el capítulo 9. Alégrate sobremanera, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey justo y victorioso, humilde, proclamará la paz a las naciones. Es decir, que también aquí en Zacarías el motivo de la alegría es porque Dios está en medio de su pueblo. Por último, podemos ver que también el profeta Isaías invita al pueblo judío a que se alegre la nueva Sión, como lo dice Isaías capítulo 54, verso 1. Regocíjate, estéril, que no das a luz, rompen gritos de júbilo y alegría, la que no ha tenido dolores de parto, porque son más numerosos los hijos de la abandonada que los hijos de la casada, según dice el Señor. Entonces, pues, el motivo de la invitación al regocijo, a la alegría, tanto en Joel como en Zacarías, como en el profeta
Sofonías, como en el Evangelio de San Lucas. El motivo de la alegría es porque Dios está en medio, está dentro de su pueblo. Así se lo hace saber el ángel Gabriel a María, puesto que en ella va a ser engendrado el Hijo de Dios. Y luego dice el Papa San Juan Pablo II en esta catequesis que de la numerosa posteridad, es decir, de los hijos de la Nueva Sión, de la Jerusalén, de la Virgen Santísima, de ella dice que la numerosa posteridad es el signo de la bendición divina, porque dice el Papa Juan Pablo II que en el libro de Isaías, la alegría de la nueva Sión consiste en que dará a luz una gran cantidad de descendientes, así como lo dice Isaías 54, verso 1. Dice que no ha tenido dolores de parto porque son más numerosos los hijos de la abandonada que los hijos de la casada, según lo dice el profeta Isaías, verso 54, capítulo 54, verso 1. Así pues, en resumen, dice el Papa San Juan Pablo II que los tres motivos de la invitación a la alegría por los que el ángel Gabriel invita a María a que esté alegre son la presencia de Dios, la venida del Rey mesiánico y la fecundidad gratuita y superabundante que Dios le concede a María. Estos tres motivos de la invitación a la alegría se encuentran con plenitud en la Virgen Santísima, cuando el ángel Gabriel saluda a María Santísima. El ángel, invitándola a dar su asentimiento al plan divino, a la promesa mesiánica, y al anunciarle la dignidad de que será madre de Dios, no podía menos el ángel Gabriel que exhortarla a estar alegre. Por eso dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 55. Con ella, con la excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Es el momento en que el Hijo de Dios tomó de María la naturaleza humana para librar al hombre del pecado por medio de los misterios vividos en su carne. Es decir, como ven, aquí el el Concilio Vaticano II reafirma el motivo de la alegría con la que el ángel invita a la Virgen Santísima a que se alegre, puesto que se cumple el plazo para que el Hijo de Dios se encarne, para que el Hijo de Dios esté en medio de su pueblo, es decir, en el seno de la Virgen, y para que Dios cumpla las promesas del Antiguo Testamento de librar al hombre del pecado por los misterios vividos en la carne de la Virgen Santísima, por los misterios vividos en el pueblo de la Sión de Jerusalén, de la ciudad predilecta por Dios. Y en el otro pensamiento que nos propone el Papa San Juan Pablo II acerca de la Anunciación, dice que nos permite reconocer en María la nueva hija de Sión, porque expresa el papel de mamá del Mesías. Y además, no solo mamá del Mesías, sino madre del Hijo de Dios, ya que en el Antiguo Testamento se decía que vendría el Mesías, pero en el Antiguo Testamento nunca se dijo que sería el Hijo de Dios el que vendría a redimir a su pueblo. Por ello la Virgen acoge el mensaje en nombre del pueblo de David, pero lo acoge en nombre de la humanidad, porque el Antiguo Testamento extendía a todas las naciones el papel del Mesías, del Hijo de David.
como lo vemos en el Salmo 2, versículo 8, y en el Salmo 72, versículo 8. Por ello, la intención de Dios se orienta a la salvación universal al darle a la Virgen Santísima ese saludo, Jaire que Jaritomene. Dice el Papa que esto se puede confirmar porque el plan de Dios es universal y esta designación de universalidad del plan divino se encuentra en el Nuevo y en el Antiguo Testamentos, como lo encontramos en el profeta Isaías, capítulo 25, verso 6. El gran banquete al que serán invitados todos los pueblos en el monte Sión, en el Antiguo Testamento. Y luego en el Evangelio de San Mateo, el reino de Dios anuncia el banquete final, el banquete festivo, con el que concluirá la historia, según Mateo 22, del 1 al 10. Como hija de Sión, María es la Virgen de la alianza que Dios establece con la humanidad. Por ello, el papel de María es representativo de toda la humanidad en este párrafo del Evangelio de San Lucas. Y es significativo que sea una mujer la que desempeña esta misión de recibir la alianza de Dios en el Nuevo Testamento mediante el saludo que el ángel le dirige a María. Dice el Papa que María es la nueva hija de Sión porque en ella se establecerá la alianza del pueblo judío con Dios, una alianza de tipo esponsal, es decir, como la alianza que hay entre hombre y mujer, entre marido y esposa. Y la Virgen Santísima ofrece al Señor un verdadero corazón de esposa, más que cualquier otro miembro del pueblo elegido. Ella le ofrece a Dios un corazón de esposa, amorosa, consciente, responsable, libre. Dice el Papa San Juan Pablo II que con María, la hija de Sión, ya no se trata de un sujeto colectivo, como era la profecía en el Antiguo Testamento, que se refería a los habitantes, al grupo, al conjunto, a todos los descendientes de Abraham que habitaban la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento con María, ya no se trata de un sujeto colectivo, ya no es todo el pueblo, sino que es una sola persona, la Virgen María, la que representa a la humanidad y a quien en la Anunciación le corresponde dar una respuesta a la invitación de Dios por medio del ángel. Alégrate María, llena de gracia. Y le dice el ángel que la sombra del Espíritu Santo la cubrirá y que será fecundado su vientre para que en su vientre purísimo se genere el Hijo de Dios y que será un Dios, un rey que vivirá para siempre, cuyo reino no tendrá fin, que será llamado Hijo del Altísimo y que en él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Pero en el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dirige a María esa propuesta, ese don, ese regalo de haber sido elegida por Dios para encarnar en su vientre al Mesías, nada menos que al Hijo de Dios. Por ello, la Virgen acoge de modo particular la alegría a la que la invita el ángel. Alégrate, Jaire, que Jaritomene, alégrate llena de gracia. Porque al recibir la Virgen el saludo del ángel Gabriel, ella está recibiendo también la invitación a alegrarse, como la han aceptado los antiguos oráculos de los profetas en el Antiguo Testamento. Es una alegría que
en el caso de María en el Nuevo Testamento, alcanza su plenitud, puesto que es el culmen, es la conclusión, es el punto con el cual Dios quiere sellar su alianza con el nuevo pueblo de Dios a partir de la Virgen Santísima, la cual es la representante más idónea, más adecuada, más original, porque ha sido predilecta por Dios con su concepción inmaculada y con su predilección de la que el ángel Gabriel le proporciona esa gracia superabundante cuando le dice que Jarito Mene, llenísima, llena de gracia, que ha recibido la gracia en un momento y que esa gracia perdurará para siempre a lo largo de su vida de la Virgen Santísima por el hecho de que aceptó engendrar en su seno al Mesías, al Hijo de Dios.